para que creamos que hay fundamentos desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia con la que funcionan las instituciones económicas vinculadas a aspectos distributivos. Y aquí hacer una precisión. En el lenguaje que vamos a estar utilizando vinculado a temas distributivos y sobre todo a los impactos de las políticas sobre los temas distributivos, ustedes van a ver que se mezclan muchas aproximaciones distintas y que usamos a veces con muy poco cuidado las palabras, creyendo que todas ellas quieren decir lo mismo. Cuando uno se refiere a temas de distribución en general, uno puede rápidamente enredarse en que hablar de distribución y de justicia distributiva es hablar de equidad. ¿De acuerdo? O sea que hay una especie de símil entre justicia distributiva y equidad. Equidad distributiva. Y esto, los problemas de la distribución y los problemas de equidad están vinculados, pero no son la misma cosa. ¿De acuerdo? Porque la equidad tiene que ver con muchas más cosas que con cómo se distribuye en un momento del tiempo, en una circunstancia cualquiera, cómo se distribuye el fruto del esfuerzo de una sociedad. La equidad tiene otras dimensiones políticas que no se pueden subsumir nunca en cómo se están distribuyendo en un momento determinado los frutos del trabajo colectivo que se realiza en la sociedad. Entonces, cuidado que a veces cuando hablamos, es más, cuando formulamos discursos, aproximaciones, tendemos a asimilar el problema de justicia distributiva con equidad, cuando la justicia distributiva tiene algunas connotaciones que no están incluidas en las cuestiones de equidad, y las cuestiones de equidad son mucho más amplias que la justicia distributiva, mucho más amplias que los temas de justicia distributiva. Cuando uno habla incluso de problemas de equidad, tiene que hacer una precisión, a mi entender, significativa. Y es que no se puede hablar de equidad sin hacer juicios de valor. ¿De acuerdo? No hay forma de discutir ni aproximarse a los problemas de equidad sin aceptar que uno tiene que formular juicios de valor. Porque, ¿qué es justo o qué es injusto? ¿Qué es más proclive a ser más justo o menos justo desde el punto de vista distributivo o desde el punto de vista de la equidad? Implica que hagamos una aproximación en la cual nuestros valores, nuestra aproximación ideológica, si ustedes quieren, está directamente vinculada. Por decirlo de alguna manera, yo no creo que la derecha no tenga filosóficamente, o las distintas vertientes de las derechas políticas no tengan una versión de la equidad que rechacen la equidad. El problema es que le dan un contenido y una aproximación a los conceptos de equidad que son discutibles políticamente. Por tanto, eso se traslada directamente a los temas distributivos. Y la preocupación distributiva desde un enfoque político que ha sido tradición en las izquierdas en el mundo y en la izquierda política uruguaya, implica al menos hacer 2 o 3 precisiones que nos identifiquen y nos ubiquen en un campo y en un terreno explicitando determinados juicios de valor. Entonces yo no quiero hacer primero, antes de hablar sobre ningún hecho, sobre ningún tema vinculado a lo que estamos haciendo, a lo que habría que hacer, centrarnos específicamente en el problema de decir qué especificidades tienen el concepto o los conceptos de equidad que a nosotros nos interesan, al menos que a mí me interesan y que creo que al colectivo de la izquierda uruguaya le interesa. En primer lugar, los conceptos de equidad y de justicia distributiva tiene sentido planteárselos, y esto es importante, tiene sentido planteárselos en términos de niveles absolutos mínimos de acceso al bienestar. A ver, hay una parte que es absoluta, digamos así, en un país muy pobre puede haber una equidad total, todos los individuos pueden tener igual distribución, y puede ser que en términos absolutos sean todos miserables. Y es inadmisible, desde el punto de vista de una aproximación política preocupada por el bienestar. Pero la equidad por sí sola
si uno no lo pone exclusivamente en términos relativos, puede estar perdiendo dimensiones políticas absolutamente fundamentales. Lo cual implica una aproximación a decir cuál es el nivel mínimo de satisfacción de necesidades que se nos vuelve de alguna manera intolerable desde el punto de vista de lo que es la distribución. Y eso nos hace que nos preocupen los problemas de pobreza o pobreza extrema. Es una preocupación distributiva, pero esa preocupación por la pobreza y por la pobreza extrema no es relativa. ¿De acuerdo? Es absoluta. Es los niveles de acceso al bienestar que tienen las personas que caen debajo de la línea de pobreza extrema o debajo de la línea de pobreza, no es por razones relativas. Si cayeran todos debajo de esa línea de pobreza, todos los ciudadanos, tendríamos un problema absoluto de satisfacción y de bienestar, que lesiona intereses políticos y intereses de la comunidad en la que se vive de manera muy clara. Entonces, hay una dimensión absoluta y no la podemos perder de vista. Y eso hace que nos interese preocuparnos por situaciones que, por su propia existencia, se vuelven en un problema político en sí mismo. Ahora, segunda precisión. Si bien hay umbrales absolutos que forman parte del debate, y esto me estoy poniendo en línea de pobreza, estoy poniendo en línea de pobreza extrema, podría también ser en términos de ingreso mínimo necesario para satisfacer X necesidades, no importa. Incluyo en esto la discusión sobre los 10.000 pesistas, o el concepto del ingreso mínimo a partir del cual me preocupa políticamente el problema, pero por razones absolutas, no relativas. ¿De acuerdo? El segundo es un problema efectivamente vinculado a lo relativo. Y es, la inequidad en la distribución es un problema político para nosotros en sí mismo. ¿Por qué? Porque la inequidad en el aprovechamiento de los frutos del esfuerzo de una comunidad, la forma en que se distribuyen esos frutos, tiene implicaciones en términos de asimetrías de bienestar que nos pueden parecer, y tenemos razones para creer, que no son necesariamente coincidentes con nuestros valores. Pero además pueden estar ellas poniendo en evidencia problemas que deben ser resueltos para corregir. O sea, el problema relativo es doble. Un problema de disgusto con la distribución inequitativa, disgusto, plantear rechazo por la desigualdad, ¿de acuerdo? Pero además, los hechos que generan la desigualdad se pueden transformar perfectamente en hechos de significación política para la acción política. Porque no hay que quedarse solo en las manifestaciones de la inequidad o de los problemas distributivos, sino que hay que entender las razones y los fundamentos que hacen que esas cosas ocurran. Porque cuando hablamos de distribución, si nos quedamos en lo que observamos, que es la resultante final, que es cómo se distribuye efectivamente el esfuerzo colectivo, los resultados del esfuerzo colectivo, nos podemos llevar sorpresas en términos de quedarnos con un discurso muy vacío si no entendemos las raíces y los fundamentos que hacen a por qué esas cosas ocurren efectivamente en la práctica. Tienen significación política en sí mismo, la existencia, la constatación de desigualdades, no solo para rechazarlas de conceptos, sino para entender cuáles son los factores sobre los que hay que actuar para que remitan esos factores. Normalmente se trata de factores estructurales. Bueno, es muy difícil que los factores que influyen sobre las formas de distribución del esfuerzo colectivo, verdaderamente los frutos del esfuerzo colectivo, sean factores efímeros, circunstanciales, son rasgos verdaderamente estables y profundos en la sociedad. Y el tercer elemento, la tercera precisión que quiero hacer es que cuando uno habla de justicia distributiva se aproxima a los temas de igualdad, desigualdad, importa la dimensión temporal mucho. Importa mucho la dimensión temporal. Porque se pueden estar construyendo en la actualidad sobre indicadores de desigualdad razonables, potencialmente problemas enormes a futuro en términos de inequidad. O pueden estar remitiendo en un momento del tiempo, en una determinada circunstancia, están remitiendo los niveles de desigualdad, se está evolucionando y sin embargo los indicadores
pueden ser insatisfactorios. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres precisiones, hay componentes absolutos que vuelven inadmisibles determinadas soluciones o políticamente deseables superar determinadas situaciones. Segundo, los problemas vinculados a lo relativo por dos razones: por la preferencia por la equidad, porque no haya disparidades muy grandes, pero además porque los factores que explican esa disparidad en sí mismos se constituyen en objetos de discusión, análisis político sustantivos. Y en tercer lugar, el tiempo importa, y las circunstancias importan, y lo que está ocurriendo importa. Porque los factores que son capaces de actuar sobre los niveles de desigualdad, los niveles de la justicia o injusticia en la distribución del ingreso, pueden ser factores cuya evolución y cuyo cambio terminan reflejándose y manifestándose a lo largo de periodos relativamente prolongados de tiempo. Vamos a hablar de distribución del ingreso y no vamos a estar hablando necesariamente de otros aspectos de distribución que también tienen que ver mucha relevancia política. La distribución del ingreso no es la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso no es la distribución del poder económico. ¿De acuerdo? Son hechos diferentes. La forma en que se distribuye el producto del trabajo de una sociedad no es un reflejo de la forma en que se distribuye el poder ni de los medios de producción ni de ningún factor de producción ni ningún elemento mecánicamente. No hay nada mecánico en eso. ¿De acuerdo? La distribución de la riqueza puede estar muy relacionada o poco relacionada con la distribución del ingreso. Imagínense a alguien que tiene un ejemplo bien reciente, tiene un patrimonio de $1.000 millones líquidos a tasa de interés cero, porque es lo que se consigue, ¿no? Hoy no estamos muy lejos de eso. No tiene ingreso, tiene un patrimonio, y si es lo único que tiene, se está comiendo el patrimonio y en realidad ingreso propiamente dicho no tiene, porque no está generando ningún tipo de renta, ni de trabajo, ni de capital. O sea, la distribución de la riqueza y la distribución del ingreso son cosas que no son una exactamente, y mucho menos el vínculo entre la distribución del ingreso y poder económico. Poder económico, no es de poder, no es de ingreso. Entonces, estas precisiones yo creo que importan para entender de qué estamos hablando y para darle una significación política que tiene que tener el análisis de los aspectos distributivos. Y quizás porque el debate se centra mucho en eso, vamos a estar hablando de muchas cosas que lo vamos a englobar dentro de la capacidad de la política económica de actuar sobre estos fenómenos. Y yo no estoy seguro de que la política económica sea lo único que actúa sobre estos fenómenos. Pero vamos, como título le pusimos esto, y en algunos momentos se van a dar cuenta que hay cosas de las que voy a estar haciendo referencia que no tienen necesariamente que ver con la política económica. Porque si el problema de la distribución del ingreso en el mundo fuera un problema de política económica, exclusivamente de política económica y nada más que de política económica, habría menos discusiones sobre estas cuestiones. En cada país individual y en el conjunto de países. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo nos ordenamos un poco en la presentación. Yo, en primer lugar, vamos a hacer 4 partes sustantivas con bastante información, todo el material después o lo distribuimos por mail, o si alguno no tiene mail, nos dice y se lo tratamos de hacer de alguna manera, pero es un conjunto de materiales que han sido elaborados, ya divulgados en muchas oportunidades. Diría, la mayoría de lo que estamos presentando son trabajos que hicimos el último año y medio para presentar diversos aspectos en distintos momentos sobre aspectos distributivos a nivel de presentaciones públicas. O sea, no hay nada de material que estemos utilizando que no sea un material que ya utilizamos en otras presentaciones. Sobre lo que decía del material lo han estado subiendo de las charlas anteriores a la página del seminario. Vale. Fantástico, ahí lo ponemos ahí, cada uno la distribución, la que sea más eficiente. Va a haber 4 partes sustantivas de la presentación, que es una, presentar algunos rasgos que son hechos, datos de la realidad que tenemos que integrar. Después, referirnos a algunos aspectos que implican, decir, cuáles son los determinantes de los hechos. ¿De qué dependen los hechos? ¿Cuáles son las cosas sustantivas que están actuando sobre que los hechos sean estos y no otros hechos?
El tercero probablemente es el que tiene más carne desde el punto de vista político, que es decir, bueno, ¿cuál es el papel que están teniendo o pueden tener las políticas en actuar sobre aspectos distributivos? Y un aspecto que es especialmente importante, y vamos a justificar por qué llegar ahí, que es especialmente importante, los problemas de distribución del ingreso y calidad del gasto público, y en particular de gasto público que tengan fuerte capacidad de influir sobre aspectos distributivos. Y por último, un tema que yo creo que debería convertirse progresivamente, y en tanto nuestra sociedad siga transcurriendo por los andariveles que han estado transcurriendo en estos últimos tiempos, en un tema enormemente importante para la distribución del ingreso, que es los vínculos entre distribución y productividad. A veces la palabra productividad la sentimos que está muy alejado, que está jugando un partido por sí solo, que tiene que ver con aspectos tecnológicos, que tiene que ver con aspectos que tienen poca significación en términos de justicia y equidad, los temas de productividad, y lo vamos a justificar, en una sociedad como la nuestra, en las actuales circunstancias, y de continuar estos procesos se vuelve un tema especialmente importante. Los hechos, entonces. Primer hecho. Empezábamos diciendo lo absoluto importa, o determinados aspectos de la inequidad que tienen que ver con umbrales absolutos que reflejan de algún modo niveles de tolerancia mínimos de satisfacción y de bienestar de las familias. Los datos sobre esto en Uruguay dicen que en estos últimos años hemos dado pasos muy importantes en materia de reducción de pobreza y de pobreza extrema o indigencia. Acá tienen datos del año 90 al año 2010, 20 años, y a nosotros nos tocó, al primer gobierno del Frente Amplio, le tocó enfrentar las derivaciones de una crisis que tuvo epicentro en el año 2002, pero que generó aumentos que desde el restablecimiento de la democracia no se veían en materia de aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Cuidado, niveles parecidos a estos fueron los que surgieron de la crisis del 82. Y estamos empezando en los 90, son datos consistentes que se pueden presentar de manera ordenada, pero cuidado que la crisis del año 82 y los años subsiguientes a la crisis del 82 en materia de pobreza y de pobreza extrema fueron muy importantes. Lo cierto es, a nosotros nos tocó enfrentar una época que se inicia con muy elevados niveles de indicadores absolutos de pobreza, niveles de pobreza que llegaban casi hasta el 40% de las familias, de las personas, no son personas. Debe ser algo así como el 35% de las familias. 40% de las personas vivían en hogares que estaban por debajo de la línea de pobreza. Y había llegado los niveles de indigencia a superar los 4,5 puntos porcentuales de las personas y algo aproximado como el 4% de los hogares. Vamos a ponerlo en cifras. 40% de las personas que son 35% de los hogares, estamos hablando aproximadamente de 360.000, 370.000 hogares. ¿De acuerdo? Y había aproximadamente 40.000 hogares en situación de pobreza extrema o indigencia. Esos indicadores han remitido muy fuertemente que en el caso tanto de la pobreza como de la pobreza extrema, estamos en los niveles mínimos que se conocen en el país desde que se llevan estadísticas sobre esta materia. Son comparables a los datos actuales, a los datos que teníamos en mediados de los años 90. Por eso cuidado, no puede hacer una comparación política y decir, no, en realidad lo que estamos hoy ya lo vivimos. Sí, lo que pasa es que a nosotros no nos tocó empezar en niveles de pobreza de 25% para llegar a 15 o 16. Nos tocó arrancar en 40 para llegar a 15 o 16. Y eso es una diferencia. Porque algo ocurrió. La historia importa, los hechos importan, y no es lo mismo llegar al mismo valor de una variable cuando las trayectorias empiezan en niveles muy diferentes. Lo cierto es que el nivel de pobreza extrema, Uruguay hoy tiene, según los datos del 2010, los últimos datos que
menos de un 1% de los hogares en situación de pobreza extrema. Pero estos son todavía 7.000, 8.000 hogares. 7.000, 8.000 hogares todavía se encuentran en situación de pobreza. Siempre más gente que hogares, porque los hogares más pobres, los hogares de pobreza extrema, vive más gente que en el promedio de los hogares. En los últimos años hemos asistido a un proceso en el que el crecimiento económico fue compatible con mejoras distributivas. Y aquí decir algunas cosas importantes, y es que Uruguay tuvo procesos de crecimiento extendidos en el tiempo, en los años 90, y en esos años sistemáticamente la distribución del ingreso empeoró. Distribución global del ingreso empeoró. Este es un ciclo de último que estamos viviendo, de un crecimiento económico más vigoroso desde los 90, pero con la propiedad además de haber generado mejores condiciones distributivas que aquellos. Es más, no llegan a verlo completamente por alguna razón, no están puestas, no se ven las fechas. Ustedes lo que tienen ahí es aumentos de la desigualdad en los 3 periodos de gobierno anteriores al primer gobierno del Frente Amplio, y en la última, que es un descenso de la desigualdad medido a través del índice Gini, es un indicador global de diferencias en los ingresos desde el año 2004 a la fecha. Obsérvese que sistemáticamente, creciera o no creciera la economía, creciera vigorosamente o no lo hiciera, a lo largo de los 3 periodos de gobierno anteriores a la llegada del Frente Amplio de Gobierno, la distribución del ingreso empeoró sistemáticamente. Y es este último periodo, iniciado en el 2005, el que revierte esa situación y alcanza a compensar prácticamente todo el aumento de desigualdad de los 15 años anteriores. O sea, esas barritas, si ustedes las suman, las que están en naranja, van a ver que ellas sumadas se parecen bastante al valor de la otra barrita que tiene signo contrario. Un descenso un valor negativo en eso hacia abajo es un descenso en la desigualdad, y un valor positivo es un aumento. Estamos asistiendo entonces a una época en la que mejoran los indicadores de desigualdad, mejoran por tanto los rasgos relativos de la inequidad en la distribución del ingreso, y mejoran muy fuertemente y muy sistemáticamente los indicadores absolutos. ¿De acuerdo? Pobreza extrema, revisión muy fuerte, mejoras en la distribución global del ingreso. Empiezan a ocurrir avances en la distribución del ingreso. ¿Desde cuándo? Esto es importante. No arrancan en el 2005 las mejoras distributivas. Arrancan a partir del año 2007. Y este es un elemento a tener muy en cuenta, porque desde el principio de la gestión del gobierno anterior, nosotros tuvimos una preocupación, no solo por dar un impulso a la economía, sino porque los frutos del crecimiento que se estaba tratando de apuntalar revirtieran en mejoras distributivas. Pero fue necesario que algunas cosas cristalizaran fuertemente para que las mejoras pudieran ocurrir. Y probablemente uno puede elegir muchas políticas para decir qué papel jugaron decisivamente en estas medidas de ingreso que estamos viendo acá. El papel de la negociación colectiva fue fundamental. Y la negociación colectiva, ustedes recordarán que arrancó de una manera y se fue perfeccionando y sofisticando y mejorando conforme el movimiento sindical se fortalecía, se restablecía sus organizaciones. Y esto es claramente que las mejoras distributivas hayan empezado a manifestarse de manera muy clara del segundo año, a partir del segundo año de gobierno, es un hecho que hay que tener muy, muy presente, para ver que actuar sobre estos problemas está bien lejos de la economía del ascensor.
que yo aprieto el ascensor, voy para arriba, aprieto el ascensor, voy para abajo, me lleva a donde quiero. No es así. ¿De acuerdo? No hay nada que sea así. Nada de estas cosas ocurren sin la acción fuerte de políticas orientadas a actuar sobre estos fenómenos. Y no hay una sola. Pero si yo tengo que elegir una, y ahora vamos a ver después por qué, elegiría sin duda el papel que tuvo la negociación colectiva. Porque los ingresos salariales juegan un papel muy importante en las medidas de desigualdad y en la información que estamos manejando. Esto es algunos datos sobre el Uruguay reciente, pero cuidado que nosotros somos el mejor de la región y no llegamos a ser iguales en materia de inequidad en la distribución del ingreso al peor de los países de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de los países más avanzados. O sea, nosotros no solo somos más pobres que los países desarrollados, sino que tenemos peores indicadores en materia de justicia y justicia. Estamos distanciados y bastante distanciados del resto de los países de la región. Estamos casi entre los países que tienen más ingresos per cápita. En este momento se juegan entre Chile, Argentina y Uruguay. Están los tres países que tienen mayor nivel de ingresos per cápita. Este año aproximadamente va a estar en los $15.000 cada uno de los tres países, un poco más uno, un poco más otro. Pero estamos hablando de que si nos comparamos con países con muchos mayores niveles de bienestar, tienen mucho más grande ingreso per cápita y mucho mejor distribución del ingreso. Claramente, la distribución del ingreso tiene que ver con el desarrollo humano. Los países que tienen mejores indicadores de desarrollo humano en general tienen mejor distribución del ingreso. Y esto podríamos discutirlo mucho en términos de causa-efecto. Si es, me volví rico y eso me permitió mayor desarrollo humano, o el propio desarrollo humano consolida y alienta sociedades que son capaces de progresar y avanzar más en materia de su nivel de desarrollo. Bueno, pero esto, no entremos en esa discusión, miremoslo como un hecho, como una regularidad que nos mueve en la siguiente dirección. Si nos volvemos más ricos, nos tenemos que preocupar cada vez más de los temas distributivos. Miremoslo así, pongámoslo de nuestro lado, no de una actitud pasiva, de decir, no, que preocupémonos del crecimiento y lo otro vendrá. No, si nos preocupamos por el crecimiento, nos tenemos que asegurar que estamos en esta trayectoria. La trayectoria es que la mejora en los niveles de ingreso tienen que ir asociados a mejoras en los niveles de distribución. Si no, pasamos a ser un país con más nivel de ingreso, pero quizás con menos desarrollo humano. O con un desarrollo humano que no es acorde a nuestro nivel de ingreso. Bueno, y estas cosas nos tienen que preocupar, porque nosotros hemos demostrado en estos años que esa cuestión de secuencialidad, entre que primero crecemos y después distribuimos, ya demostramos que eso no tiene por qué ser así. Pero decir que eso no tiene por qué ser así no quiere decir que cuando ocurre el crecimiento de los ingresos no se tiene que volver jerárquicamente cada vez más importante la preocupación por la justicia distributiva. Gana en importancia, no la reduce. Porque si no, no acompañamos el proceso de crecimiento económico con mejoras en el bienestar y en el desarrollo humano de nuestra sociedad. Y esta es una justificación política importante que hace que tengamos que ser, si se quiere, más impacientes con el tema distributivo cuanto más ingresos per cápita. Tenemos mejores razones para preocuparnos más sobre la justicia distributiva cuanto más nivel de ingresos per cápita tenemos. Todos los países que tienen el doble de ingresos per cápita que nosotros, todos tienen mejor distribución de ingresos que nosotros. Deberíamos aspirar a que si esa es la trayectoria que deseamos tener en materia de promedio de bienestar, además de promedio, tiene que haber mejor distribución de los frutos del crecimiento. Vamos a los determinantes. Y acá un pequeño cuadro, no sé si todos llegan a ver, pero este cuadro trata de proponer un marco conceptual muy simple, que yo
quisiera compartir con ustedes para ordenar después el papel de las políticas y su capacidad de acción sobre la distribución de los ingresos. En primer lugar, la distribución del ingreso que nos interesa para medir el bienestar, porque finalmente toda esta cuestión es medir cómo los ingresos o la distribución de los ingresos influye sobre el bienestar. La que nos interesa está al final de varias etapas anteriores, que es donde se construye ese final. ¿De acuerdo? O sea, la distribución final del ingreso es la que está directamente vinculada al bienestar. ¿Ok? Esta es la máxima. ¿Pero dónde empieza? Empieza jugándose en la retribución de cada uno de los participantes en la producción. Ese es el primer round. Y es un momento muy importante de la distribución, donde se juega una parte sustantiva de la distribución. Es muy difícil que sobre una situación primaria muy desigual, después del conjunto de intervenciones de políticas públicas, sean capaces de convertir eso en el mundo más igual del mundo. Porque intervenir sobre la distribución es una gran operación política. O sea, si hay que hacer intervenir mucho las políticas, la operación política que influye sobre la distribución del ingreso es un hecho mayor. Imagínense, claro, ahí también vuelven a importar qué nivel de ingreso per cápita tenemos. Una cosa es hacer una intervención sobre niveles de ingreso per cápita de $3.000 y otra cosa sobre ingreso per cápita de $60.000. Son cosas diferentes desde el punto de vista político. Esa distribución primaria se juega en la producción, se juega de algún modo en los mercados en los cuales se produce y se contratan a los factores que intervienen en la producción, trabajadores incluidos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas inciden entre esa distribución y la que recibe la persona? ¿De acuerdo? La percepción inicial de eso. Interviene la composición de los hogares, la estructura demográfica, por ejemplo, aspectos que tienen que ver como las pasividades, las remesas. Eso es parte del ingreso que llega a las personas. Pero después, ese ingreso hay una parte que no se lo pueden gastar porque se lo comen los impuestos. ¿Ok? Por tanto, después de cómo se remuneró en los mercados, de cómo se le agregaron los otros factores que influyen sobre la composición del ingreso del hogar antes de pagar impuestos, se están jugando los impuestos. ¿De acuerdo? Y después de los impuestos, todavía están un conjunto de intervenciones de políticas públicas que tratan de influir sobre qué se hace con los impuestos, que se hace con el gasto. Ustedes se dan cuenta que este es un proceso que, para llegar a la forma en que los ciudadanos disfrutan de los ingresos que la sociedad construye, hay que referirse a este último aspecto, que es el que resulta de remuneraciones intervenidas con factores vinculados a algunas políticas públicas, pero características de los hogares y las personas, a la forma en que los impuestos intervienen sobre eso y después la forma en que vuelven los impuestos a ser aplicados sobre gastos que influyen sobre el bienestar de los ciudadanos. El fenómeno es un todo completo que hay que analizar. El que tiene relevancia de discutir de todos estos es el último, sin lugar a dudas, es el último, es el resultante final. Y hay muchas decisiones. Fíjense que entre la primera distribución y esta última intervienen mucho las políticas. Prácticamente pusimos en juego todas las políticas que tienen que ver con la economía y con la sociedad, con la organización de la sociedad, todas las pusimos. No hay ninguna neutra en estas cuestiones. Y ustedes tienen ahí algunas explicaciones referencia. ¿Qué pasa si vamos al mercado? A los ingresos del mercado. ¿Qué cosas intervienen en un país como el nuestro en la distribución de mercado? Intervienen, en primer lugar, algo que son los recursos naturales. En este país los recursos naturales importan mucho. O sea, nosotros tenemos, probablemente somos de los países del mundo que tienen
una dotación de recursos naturales aptos para la producción agrícola ganadera más relevante en relación a nuestra población. Es un factor clave para entender cualquier trayectoria de la distribución del ingreso. Para bien y para mal, pero es un factor clave. Segundo, ¿cuánto capital acumulado, capital físico, y quién es el dueño del capital fijo? Los bienes de producción, no los recursos naturales, el capital. El viejo y querido capital con el que nos hemos familiarizado tanto en discusión entre la oposición entre capital y trabajo. Ese es el capital. Separando momentáneamente el tema de los recursos naturales y sacándolo del capital, para ordenarnos un poquito la cabeza. Y por otro lado, los temas vinculados al capital humano, al trabajo, a los salarios, a la remuneración. Esas son las tres cosas que intervienen decididamente en la primera etapa de la distribución. Y claramente, las desigualdades que haya en estos tres ámbitos se van a manifestar en la distribución primaria de ingresos. No hay otra forma. Vamos a decirlo así. Si cada uno de los ciudadanos de una sociedad tuviera la misma dotación de cada uno de estos tres elementos, estuvieran igualmente dotados, y no hubiera diferencias tecnológicas, ni hubiera diferencias de ningún tipo, no habría desigualdad alguna. Tan simple. O sea, la desigualdad ocurre porque hay desigualdades en dotación y rentabilidad de estas cosas. Tan simple. Porque hay algunos que tienen más rentabilidad que otros, porque hay algunos que son más productivos que otros, porque hay algunos que tienen más que otros. Si no, no lo podemos entender. Si no, no podemos entender cómo la resultante, que es la inequidad en la distribución, se explica. Para explicarla de cómo se construye. Y esto es virtualmente aritmético. Es sumar y restar. Si todos fuéramos iguales, si todos estuviéramos igualmente dotados, y todos en todo momento estuviéramos aprovechando de nuestras capacidades y de nuestros activos de la misma manera, no habría desigualdad medida a través de los indicadores. El índice de Gini valdría cero. Cero, no habría desigualdad. Todos se igualdad. Y las razones que explican la desigualdad tienen que ver con estos factores. ¿Okay? Entonces, preocuparse por los temas de propiedades de estas cosas y rentabilidad de estas cosas importan desde el punto de vista estudio. Importan y no se puede negar que importan. Sería muy absurdo negar. ¿Cuál es de alguna manera la idea para tratar de cerrar el problema desde el punto de vista más conceptual y de estrategia de desarrollo del país? Toda economía tiene una forma de crecer. La nuestra, una economía pequeña, una economía en la que las mejores oportunidades para crecer tienen que ver con nuestra capacidad de vender esfuerzo uruguayo a no uruguayos. Eso es exportar. Y venderlo lo más caro posible. De eso se trata. Porque lo que queremos es vender nuestra hora de esfuerzo o nuestro esfuerzo de la forma más cara posible. No a los uruguayos, pues son muy pocos. Queremos venderlo más caro para que valga más. Queremos ir sobre oportunidades que son mayores que las que nos ofrece nuestro mercado. Claramente, en ese sentido, el patrón de crecimiento va a estar vinculado a la forma en que nuestra economía se vincula con el mundo, la inserción internacional. Y en estos encuentros que vamos a tener hay una sesión específica sobre temas de inserción internacional, y yo creo que está en el corazón de entender por qué podemos ir a más, o por qué hoy podemos ir a más y por qué en otros momentos nos quedamos. Y tiene mucho que ver con eso. Mucho. Claramente, el patrón de crecimiento moldea y va delineando una estructura productiva y una composición sectorial de la producción. Y esto es muy importante porque no hay forma de entender la distribución del ingreso si no se entiende la estructura productiva. Bueno, si no se entiende cómo es la producción, no vas a entender cómo es la distribución. Si no se entiende cómo se les paga a los que intervienen en la producción, no vas a entender cómo es la resultante en materia
de distribución. ¿Por qué? Porque la estructura productiva es la que contrata a los trabajadores, la que utiliza capital, la que utiliza tierra, la que utiliza tecnologías. ¿Sí? ¿Me por eso? Porque es ella la que hace. Y por esas cosas paga. Y ahí está la discusión básica del ingreso. Esa remuneración de factores de producción es la que determina la distribución del ingreso primario. Y esto es en Uruguay y en cualquier lado, con una diferencia. El papel de la inserción internacional en nuestro caso es más relevante que en otros. El debate sobre la inserción internacional en Estados Unidos es un debate menor. En Europa en su conjunto es un tema menor. Para Uruguay es un tema menor. Porque hace a la forma en que va a ocurrir finalmente la distribución primaria del ingreso. Miren esto, porque este es un dato bien importante. Acá lo que tienen es información de los años 80 y de los años 2000 sobre índices de desigualdad en un conjunto de países industrializados que tienen muy buenos estándares de desarrollo humano. Leo los países, empiezo por aquí: Suiza, Noruega, Dinamarca, Canadá, Suecia, Australia, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. La barrita amarilla es el índice de Gini en los 80, la barrita roja es el índice de Gini en los 2000, a diferencia de 2 décadas aproximadamente. Esta es la distribución primaria del ingreso, la que ocurre en la producción. Fíjense que es prácticamente, salvo en Suiza, en todos los países, la resultante de la producción es concentradora del ingreso. O sea, estos países, sus modos de producir por sí solos generan fuerzas hacia la desigualdad. Entonces, pero si está ocurriendo eso, que actúan sobre eso con un conjunto de políticas para volver a poner la situación en una situación de mucho mejor desempeño en materia distributiva. Pero es como resultante de la política, porque lo que ocurre en la distribución primaria del ingreso es un fenómeno concentrado. Y esto uno nos podría remitir a muchas tesis sobre la evolución del capitalismo. Muchas tesis sobre la evolución del capitalismo que decían que el capitalismo es concentrador, el capitalismo tiene la génesis de la concentración del poder económico y por tanto del poder político, y eso, las tendencias estructurales son esas. La novedad es que hay países que tienen infraestructuras institucionales que reconvierten esas tendencias y las logran revertir de una manera relativamente sofisticada y eficiente. Digamos así. Cada uno con sus herramientas. Pero la tendencia concentradora es un hecho. Es un hecho. La justicia distributiva, si la dejáramos al mercado solita, estaríamos en una situación aquí y en otros lados bien diferente a la que nosotros deseamos. Bien diferente a la que nosotros deseamos. ¿Por qué hay más desigualdad? Bueno, hay más desigualdad porque la globalización genera presión competitiva sobre un conjunto de mercados banales y ganancias extraordinarias en los mercados sofisticados. Sobre rentas, por ejemplo, los propietarios de las innovaciones no les va igual de bien que a los que producen commodities de baja sofisticación. Porque la propia globalización del mercado, en un caso, opera como elemento competitivo que reduce márgenes a su mínima expresión, y en otro caso genera rentas excedentarias. Claramente tendencias a la concentración de capital. Bueno, si algo estamos observando, lo vemos mucho en el capital financiero, ¿no? O sea, es muy evidente el proceso de concentración de la propiedad de capital. Ha avanzado mucho en los procesos, ustedes saben, en los últimos 30 años en los países industrializados, los procesos, en Europa menos, en otros países más, los procesos de regulación de los mercados. Aún en Europa, también con avances en los procesos regulatorios. Y además hay nuevos actores relevantes en el comercio mundial que también hacen su trabajito. Que nosotros lo estamos viendo por la parte que nos favorece. Pero algunos de estos países que estábamos viendo recién no los favorecen. En realidad sus estándares de bienestar están amenazados por la existencia de competidores como India y China.
sea, hay estados de bienestar sofisticados que están pagando sobrecostos sin productividad suficiente para competir con estos nuevos productores en condiciones de costo bajísimo, con estándares de bienestar social que son tan difíciles. En Uruguay, esas tendencias, esos problemas están afectando a Uruguay. Pero en Uruguay tenemos un elemento adicional, y es que en nuestro caso el papel de los recursos naturales es muy importante. Y es muy importante en nuestra inserción internacional. Y permítanme decirlo, lo es y lo va a seguir siendo. No entremos a discutir sobre si lo es o no lo es. Lo es, lo va a seguir siendo, y vamos a tener que, así como otros aprenden a manejarse y tratar de conseguir justicias y eficiencia sobre la base de sus realidades, nosotros vamos a tener que aceptar que somos el número de uruguayos que somos, que tenemos una dotación formidable de recursos naturales para algunas cosas. Y todavía estamos descubriendo que los recursos naturales sirven para más cosas. Ninguno de los que estamos aquí, cuando éramos niños, nos imaginamos que había un Uruguay mineral. Ninguno de nosotros. El que diga que estaba advertido de eso, yo creo que está faltando a la verdad. Y esos son también recursos naturales. Hoy no sabemos de qué magnitud es, pero sabemos que hay un Uruguay mineral. Y que tiene que ver nuevamente con los recursos naturales. Y los recursos naturales en Uruguay son más que agro. Todo, prácticamente todo, la industria turística uruguaya está armada sobre recursos naturales. Si nosotros vendemos sol y playa, y el sol y la playa que hay aquí es dotación originaria. Y la industria logística uruguaya es porque estamos donde estamos y porque tenemos las capacidades naturales, portuarias, fluviales y marítimas que tenemos. Porque estamos entre Argentina y Brasil, y eso también son recursos naturales. Entonces, la visión aparte a veces exclusivista de la gente que produce en el agro, de sentir que ellos y los recursos naturales son una especie de cosa única, está muy equivocado. Los recursos naturales no solo están influyendo sobre la producción agropecuaria, están influyendo sobre mucho más que la producción agropecuaria. Los recursos naturales importan mucho, y permítanme insistir, lo van a seguir haciendo. Y ojalá sea así, porque es cuando uno de lo que más tiene se valoriza y se dinamiza, hay una oportunidad para que todos puedan vivir mejor. Cuando solo se valoriza lo que es muy chiquito y muy poco abundante, hay pocas posibilidades de hacer de eso una gran operación y una gran ingeniería de mejoras para toda la sociedad. ¿Para dónde está el problema? El problema es que en la producción agropecuaria uruguaya, en los recursos naturales en general, por ejemplo, en la producción agropecuaria, están ocurriendo un conjunto de cambios formidables, producto de la valorización de los recursos. Hoy tenemos nuevas formas de gestión, hoy tenemos agricultura continua. En Uruguay no había agricultura continua, no existía tal cosa. Siembra directa, ganadería con suplementación. Ahora estamos ya engordando entre 250 y 300.000 cabezas de ganado, estamos caminando feedlots. Nosotros nos contaban que esas cosas eran las que ocurrían en otros países. Hay mucha mayor inversión, mucha más tecnología. No hay prácticamente ningún profesional especializado en temas útiles para la producción agropecuaria que no esté ocupado. Se acabó aquello de los veterinarios y los agrónomos que eran choferes de taxi. Yo ando siempre en taxi, no tengo auto, nunca estuve con un chofer de taxi que fuera ni veterinario ni agrónomo, pero se decía en Uruguay que así era. Lo cierto es que había altos niveles de desocupación o subocupación de estas profesiones. Eso ya no ocurre. Hoy tenemos mucha mayor flexibilidad en la forma en que la tenencia de la tierra se usa como fines productivos. Hoy tenemos organizaciones que no son propietarias de tierra y que son los productores agrícolas más importantes del país. Algunos muy grandes y muy eficientes. Nuevas formas de contratación, nuevos servicios, todo nuevo financiamiento. Hay un conjunto de cambios formidables que sofistican al agro, pero la tierra es el recurso más desigualmente distribuido del país.
acuerdo? No hay recurso productivo en Uruguay tan desigualmente distribuido. Por tanto, si preocupa la distribución del ingreso y preocupa por buenas razones políticas los problemas vinculados a que ese factor muy importante está muy concentrado en su propiedad, es un hecho. Esto no genera ingreso por sí solo, ¿no? Porque puede haber mucha concentración y baja productividad. Esto haría a otras discusiones, que no importa dar ahora. Pero negar que este es un problema relevante desde el punto de vista distributivo es simplemente absurdo. Y yo creo que hacemos muy mal en negar el hecho. Ahora, permítanme afirmar que toda la transformación productiva del agro uruguayo es hija del aumento del precio de la tierra. Si el precio de la tierra no hubiera aumentado, todo esto que estamos describiendo como modernidad en el agro, y el mundo urbano sabe muy poco de lo que está pasando, muy poco de lo que está pasando en el agro. Un problema y una distancia enorme de conocimiento y de aproximación a la realidad de lo que está ocurriendo en el agro. Si no se hubiera encarecido como se encareció la tierra, tendríamos menos máquinas, menos fertilizantes, menos filtros, menos ingenieros, menos veterinarios, menos genética, menos de todo lo que vimos. Entonces hay que entender estos procesos para saber actuar sobre ellos, pero no negar que estamos ante una estructura de propiedad de la tierra que es más desigual que la distribución del ingreso. ¿De acuerdo? Y si la distribución general del ingreso se construye sobre base de cómo están distribuidos los recursos y qué tan rentables son, por la parte de distribución de los recursos, hay una buena razón para decir que hay una fuente de preocupación que tiene que ser permanente y que la política pública lo tiene que tener como preocupación. Y no hay duda que así es. Hay que darle menos miedo a la valorización de la tierra. Eso es mucho. Yo creo que es una suerte de gran oportunidad que tenemos para que el proceso de modernización continúe y que cada vez haya más agronegocios y cada vez menos productores o categorías sociológicas. Cada vez haya más algo parecido a lo que cualquier empresa y cualquier negocio. Este problema en la propiedad de la tierra tiene su correlato en los trabajadores, porque también los trabajadores tienen distintos niveles de dotación de capacidad y habilidades. Y nosotros habíamos asistido a prácticamente 15 años continuos de aumento de las diferenciales salariales de los que tenían educación terciaria en relación al resto de los trabajadores. Bueno, el diferencial, la ventaja de estar más educado en relación a no estar más educado, fue creciendo sistemáticamente. Y recién, en los últimos 2 años, se acorta esa brecha. Se acorta esa brecha, algunas cosas puede haber intervenido incluso la reforma tributaria. Pero también hay desigualdades importantes en lo que cada trabajador tiene de capacidad y habilidad para participar de la producción. No es lo único, la capacidad y habilidad. No es lo único. No es lo único porque importa en el sector en el que estoy, importa geográficamente donde estoy localizado, importan muchas cosas. Pero también las dotaciones de trabajadores importan. Y ahora una cuestión importante en términos del trabajo y del trabajo calificado. Nosotros estamos todos muy convencidos, los uruguayos, que dadas nuestras posibilidades reales y el tamaño de nuestra economía, nosotros tenemos que jugarnos por la calidad y tenemos que jugarnos básicamente por procesos que no sean básicamente aprovechadores de escala. Nosotros tenemos pocas posibilidades, muy pocas posibilidades de hacer de eso una plataforma muy importante. Entonces, en cualquier estrategia de este tipo, la calificación de los recursos humanos importa muchísimo. En nuestra realidad, la calificación y formación de los recursos humanos es crucial. Pero lo que pasa es que podemos tener una idea incorrecta de cuánto pesan los trabajadores calificados en los distintos sectores de la actividad económica. Y ahí nos llevamos sorpresas importantes, porque los sectores que utilizan más trabajo mejor capacitado son los servicios más dinámicos. Ni la industria, ni el agro,
ninguna actividad fabril. En general, no, en general los servicios, y sobre todo los servicios internacionalizados, los servicios que desde Uruguay se le venden a otros, y son cada vez más cosas. Entonces, ¿quiénes son los sectores que le están ofreciendo más oportunidades a los trabajadores más calificados? Ese es el proceso. Y hay un proceso creciente de traslado de trabajadores hacia esos sectores. Eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, eso lo dicen las estadísticas de manera muy... No solo tenemos bajos niveles de desempleo, sino que los trabajadores calificados migran hacia las mejores remuneraciones. Y las remuneraciones mejores están en los sectores que están en condiciones de pagar mejor, de más alta productividad y más condiciones para vender caro el trabajo y hacer consecuencias. Cuando uno mira el sector agropecuario, la cantidad de trabajo que hay, de trabajo efectivo que hay en la industria agropecuaria es más chiquito. Ni que hablar en la parte de la industria que solo procesa materias primas importadas, donde la participación del trabajo es chiquita. Porque a veces hablamos de industrias con mucho valor agregado, pero nosotros el valor agregado que le ponemos a ese producto puede ser chiquito así. O sea, no hay que confundir industrias de alto valor agregado. La industria automotriz es una industria de alto valor agregado en el país que hace desde la primera autoparte hasta la línea de producción final, incluido el diseño. Pero cuando uno lo que hace es el final del proceso, bueno, eso no es más valor agregado, agrega valor. No hay que confundir una cosa con la otra. Claramente Uruguay tiene algunos problemas en materia de qué es lo que está pasando con la calidad de los recursos humanos que hacen que los temas de formación y educativos tengan un papel muy relevante para la discusión política de países del futuro, porque estamos muy mal rankeados en materia de graduación a nivel secundario y a nivel terciario. O sea, si miramos los pilares básicos del proceso de formación, no son los únicos, no es cuántos egresan de los ciclos secundarios y terciarios, son indicadores, no es lo único que interviene, pero son indicadores muy relevantes. Y Uruguay rankea mal. Tenemos un problema real. Y si nosotros queremos achicar la brecha en las diferenciales de remuneraciones, estamos hablando de dotar a los individuos de condiciones más similares y de mejor calidad y más parejas para que puedan pelear para mejor en la vida. Este es un tema muy importante, este es un tema crucial en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque los más educados y con más experiencia en trabajos de calificación están en los deciles superiores de ingreso de este país. Y eso es así, y es así por buenas razones, no por malas razones. Eso es lo que nos hace a algunos pelear para que cada vez sean más los que tienen esas herramientas para defenderse en la vida. En síntesis, esto sobre las determinantes, en las últimas décadas hemos asistido a un proceso concentrador, es un proceso a escala global, y Uruguay no es ajeno a esas tendencias, y quizás tiene algunos factores que las permiten exacerbar, tanto en los niveles de calificación de la mano de obra, donde estamos produciendo calidad y formación menos de la que necesitaríamos para ir más rápido, y después porque hay razones como la propiedad del recurso natural y su papel, que desde el punto de vista de la distribución primaria del ingreso están actuando y van a estar actuando esos proyectos. Claramente el fenómeno de valorización de recursos humanos y dificultades para avanzar en procesos de calificación van delineando formas tecnológicas. ¿De acuerdo? Y la tecnología importa mucho, porque el avance tecnológico es parte del proceso en el que intervienen las formas de remuneración. Con tecnologías más productivas, más eficientes, las posibilidades de remunerar mejor a quienes intervienen en la producción, claramente es mayor. Claramente estas tendencias impactan sobre la distribución primaria del ingreso
Y si no hubiera medidas activas en materia de política económica o políticas en general, estaríamos ante un proceso de crecimiento excluyente y desigualitario. ¿De acuerdo? Estos son lo que las tendencias por sí solas estarían provocando, y esto jerarquiza, este último comentario que ponemos ahí, jerarquiza el papel de la política. Hace que la discusión que en torno a estos temas tenga más relevancia política. Porque si el problema ya estuviera resuelto en la producción, esencialmente, ¿la discusión política sobre la equidad? Sería un papel menor, una discusión de segundo orden. Estaría reflejando probablemente discusiones menos relevantes que lo que son estas discusiones en el Uruguay. Y nosotros tenemos muy buenas razones, los frentes amplios, muy buenas razones para seguirnos preocupando mucho por esta cuestión. Para hacer de esto un tema bien recordado. El papel de las políticas públicas. Decíamos, es muy obvio que sobre todas estas instituciones esto es básicamente la misma estructura que utilicé anteriormente, pero ahora poner las políticas. ¿Qué influye sobre la distribución del mercado? Obviamente la inflación, la política fiscal, la inversión en infraestructura, la regulación del mercado, las políticas sectoriales, las políticas de empleo. Todo eso está interviniendo sobre la forma en que se produce. Cuando hacemos incentivos al empleo, incentivos a la inversión, estamos tratando de actuar sobre la producción. Estamos tratando de influir sobre cómo es la estructura productiva que le paga a los que reciben remuneraciones. O sea, toda vez que hacemos esas políticas, están más cerca de esas cuestiones de las políticas macro, de las políticas activas, económicas, todas están influyendo sobre la distribución privada. Pero además están influyendo políticas distributivas explícitas, y en particular en Uruguay tenemos las transferencias monetarias explícitas que se realizan desde el Estado hacia determinadas familias, hacia determinados ciudadanos, y además políticas que en lo tributario se diseñan especialmente, piensen en el IRPF o en la estructura actual positiva del país, que se hizo con una intención de influir sobre el ingreso disponible de las familias. Y después tenemos el último paso, que es el que tiene que ver con las políticas que son capaces de incrementar lo que podríamos llamar los activos de los hogares, las herramientas que tienen los hogares para defenderse mejor, los ciudadanos para defenderse mejor. Y esto tiene que ver con todo el sistema de provisión de bienes y servicios públicos. Educación, salud, y sigan sumando. Todo eso también importa para saber cuál es la efectiva capacidad de disfrutar del bienestar de los ciudadanos. Entonces, esta estructura nos lleva básicamente a discutir algunos aspectos sobre políticas macroeconómicas, regulación laboral, empleo, desarrollo rural, políticas industriales y políticas de inclusión financiera, y repasar a través de estas cómo lo que estamos haciendo trata de influir sobre la distribución de ingresos. Esto no quiere decir que lo que estamos haciendo es todo lo que se puede hacer. Estamos diciendo cómo estas políticas son capaces de hacer su trabajo. En primer lugar, está demostrado, hay mucha evidencia internacional, que la volatilidad macroeconómica, la incertidumbre, los vaivenes macroeconómicos generan desigualdad, afectan más a los más pobres, generan efectos en lo absoluto y en lo relativo. O sea, generan más pobreza, generan más indigencia y además generan más desigualdad. Peor distribución cuando lo medimos con algún indicador como ese que se usa habitualmente, que es el índice de Gini. Esto es, hay mucha evidencia nacional e internacional de eso. ¿Sí? Los países más estables macroeconómicamente son países en que hay menos efectos adversos sobre la distribución de ingresos. En realidad, si ustedes lo ven ahí, está ordenado por quintiles. Los tres primeros quintiles, o sea, hasta el 60% más pobre de la población, padece la incertidumbre, mientras que a los sectores más favorecidos los benefician. Por decirlo de alguna manera, a río revuelto no todo gana igual. Cuando las cosas están desordenadas macroeconómica y financieramente, hay algunos que son los que se pueden aprovechar mejor y otros son tan solo los que padecen los problemas. Preservar
los equilibrios es importante y no me voy a extender en esto porque esto sería que ustedes interpretaran que detrás de esto está algo así como catequicemos políticamente respecto al valor de los equilibrios. No es así, esto es instrumental. No hay por qué estar preocupándose políticamente sobre esto. Lo que hay que asegurar es que las cosas funcionen y no ir mucho más allá de eso y sacar de la jerarquía de lo político la discusión sobre los temas equilibrios fundamentales de la economía. Yo creo que es una de las cosas más importantes que todavía nos queda por terminar de hacer. Ya hoy podemos discutir sobre más temas importantes porque los temas macroeconómicos cada vez se dan más por sentado que están siendo correctamente llevados a cabo. Pero todavía queda algún camino por recorrer. Y yo creo que se enriquece el debate democrático, se enriquece el debate conceptual e ideológico cuando los temas macroeconómicos no están arreglados. Miren lo de Europa en este momento, es una gran discusión macroeconómica y fíjense los impactos que está teniendo sobre la política. Cómo se empobrece el debate político en presencia de grandes desequilibrios y grandes problemas macroeconómicos. Se empobrece ¿por qué? Porque la macroeconomía es capaz de tragarse, cuando funciona mal, todos los esfuerzos y todas las capacidades de una sociedad. Es más, puede provocar cambios abruptos en los impuestos, cambios drásticos en el gasto público, cambios drásticos en los salarios, cambios drásticos en las pensiones y jubilaciones, cambios drásticos en la organización de la sociedad. Tan solo eso. Por tanto, y no demos por sentado nunca, cuando yo digo es, tratemos de superar el debate sobre macroeconomía, pero no dejemos nunca que la derecha nos gane la coleada en esto, porque hablaron mucho de esto, pero nunca le proveyeron al Uruguay y a los uruguayos de estabilidad macroeconómica para que estas cosas no ocurrieran. Estamos todos de acuerdo, dice así, pero hay unos que estamos de acuerdo y lo hicimos, y otros que están solo de acuerdo. ¿No? Hay unos que están de acuerdo y lo hicimos, y bien que lo tuvimos que hacer, y otros que están solo lo dicen y adhieren. Pero hay que ver cuál es la historia macroeconómica de las administraciones y los ajustes fiscales y crisis bancarias en nuestro país. Estos indicadores ya lo vimos de pobreza e indigencia, y aquí una cuestión importante. Hicimos una simulación que fue ¿qué pasa si aumentáramos 3 puntos, 5 puntos o 10 puntos porcentuales la inflación sobre la situación que teníamos a finales del 2010? ¿Qué efectos tendría sobre la pobreza y la indigencia? Miren lo que pasaría. Se ve poco, pero crecería fuertemente la pobreza y crecería fuertemente la indigencia. O sea, un incremento de la inflación hecha proporcional, o sea, haciendo que todos los rubros de la sin hacer ninguna hipótesis demasiado sofisticada. Es muy claro que perjudica más a los más vulnerables. Esta es una buena razón para preocuparnos por la inflación y para que no parezca una cuestión de utilería o una cuestión de cierto orden. Porque la inflación no afecta a todos por igual. Otra cuestión importante y que tiene que ver con la discusión sobre competitividad y justicia social, no hay forma más rápida de hacer una mejora distributiva que permitir una apreciación muy fuerte de la moneda nacional. Si uno quiere producir una enorme mejora distributiva en un momento, deje que se produzca una muy fuerte apreciación de la moneda. ¿De acuerdo? Ahora, va a durar poco y va a terminar mal. Ya las tuvimos. Ya tuvimos momentos de plata dulce, que es la justicia distributiva de la plata dulce, es tipo de cambio muy barato, poder de compra para comprar cosas que se ajustan por tipo de cambio muy amplio, y una reversión drástica porque eso es insostenible. Entonces es una primavera cortita y un invierno bien largo y bajo condiciones atmosféricas bien complicadas. Entonces, también la estabilidad y el equilibrio en materia de comportamiento cambiario importa. Porque hay una regla
no sé si lo llega a ver, pero espero cuando lo puedan mirar en un mejor soporte que lo que está ahí. Hay una relación prácticamente inversa entre salario real y tipo de cambio real. Y es muy razonable porque casi que uno, desde el punto de vista conceptual, casi la contracara. Entonces, si uno cree que un proceso drástico de reducción del tipo de cambio puede provocar efectos positivos sobre las remuneraciones salariales y su poder de compra, la respuesta es sí, puede ser, es así. Va a durar poco, pero lo logra. Y una macro devaluación es una gran perjuicio para los trabajadores. Bueno, no hay perjuicio más grande para los trabajadores que reciben salarios que una macro devaluación. Tampoco estoy haciendo ningún ejemplo, estoy diciendo cosas que están en los libros de texto. Más básicas. Y esto es justicia distributiva. Preocuparse porque el tipo de cambio tenga un valor normal y no tenga sobresaltos es preocuparse por la justicia distributiva. Preocuparse por la inflación, por el orden macroeconómico, por estas cosas que parecen tan alejados, no perdamos de vista que ellos hacen su contribución a la justicia distributiva. Sobre todo a la sustentable, a la que uno quiere que dure. Insisto, comportamientos oportunistas y de corto plazo ya lo vimos y muchas veces sobre estas cuestiones. Un aspecto clave en Uruguay en materia de impacto sobre las políticas es la nueva institucionalidad de negociación colectiva. Sin ella, como decía al inicio, sin ella difícilmente pudiéramos estar exhibiendo los resultados que conocemos. De ninguna manera, no podríamos explicarlos. No podríamos explicar las mejoras distributivas sin tener en cuenta el papel que ha tenido la negociación colectiva. La negociación colectiva es la herramienta en la cual se resuelve en primera instancia y en primer lugar, en la distribución primaria del ingreso, una parte del problema que después llamamos desigualdad. Y el papel es muy importante, porque esta institucionalidad ha permitido no solo enriquecer los temas laborales más allá de lo salarial, sino que propiamente en lo salarial ha agregado transparencia y nitidez a los procesos distributivos, aparte de fortalecer la posición de los trabajadores. Esta ha sido, sin lugar a duda, una de las políticas que ha sido capaz de generar más derechos que los uruguayos pueden ejercer. Porque parte de lo que hemos estado haciendo en estos años es ampliar derechos, pero que los derechos ampliados no sean nominales, sino ampliar derechos para que se puedan ejercer. Este es uno de los ámbitos de lo que la ampliación de derechos y el ejercicio de esos derechos ha ido de manera más amplia. Los ingresos, acá, por alguna razón, las láminas salen todas trastocadas, es un problema de la computadora, pero esta lámina lo que trata de transmitir es una idea muy importante, y es, si nosotros miramos de los ingresos de las familias, los ingresos laborales, nosotros nos damos cuenta que los que tuvieron mejoras sustantivas en el mercado de trabajo son los niveles intermedios de la distribución del ingreso, es decir, 4, 5, 6 y 7. O sea, ni el 30% más pobre, ni el 20% más rico son los beneficiados por las políticas que implementamos y transformaron la realidad en materia de remuneraciones salariales. La explicación es muy simple. En los estratos más bajos hay menos niveles de calificación y más vulnerabilidad de vínculos con el mundo del trabajo. Están los sectores con menor cantidad de herramientas para defenderse en el mundo del trabajo. Y los más ricos no se beneficiaron de estos ingresos porque en realidad sus ingresos derivan no del trabajo, sino de otras áreas. Entonces, hay un 40-50% de la población, y déjenme ponerlo en términos económicos y no sociológicos, la clase media, las clases económicas medias, tuvieron mejoras en los ingresos salariales muy por encima de la sociedad.
son datos correspondientes a los últimos 6 años. Esto es un dato muy importante, porque esto nos dice dónde estamos siendo eficaces con las políticas de negociación colectiva y dónde no llegamos con ellas. Porque si nos preocupan esencialmente los más vulnerables, es muy difícil resolver esto así como están las cosas en el mundo del trabajo. Es muy difícil, es bien complejo, porque estamos hablando de segmentos de baja calificación, más jóvenes, el sesgo femenino, además, con todos los problemas de inserción y discriminación de las mujeres en el mundo del trabajo. No es un problema salarial, es mucho más complejo, mucho más sofisticado. ¿Y tiene impacto contributivo? Sí que lo tiene. Claramente estamos asistiendo a mejoras en las disparidades salariales. Quiere decir, empieza a valer el trabajo menos calificado, empieza a valer más. Eso también es importante para ver los frutos del crecimiento. Porque si lo que tuviéramos es una línea continua de cada vez ensanchamiento más de los diferenciales salariales entre los que tienen educación superior y los que no tienen, estaríamos profundizando una línea de desigualdad. Eso no está ocurriendo, se está revirtiendo hace 3 años, esa tendencia es a revertir. Hicimos mucho para que eso ocurriera. ¿Qué hicimos? Hicimos una política muy importante en materia de salario mínimo nacional y otro equivalente también, vamos a pasar muy rápido después, pero también en jubilaciones mínimas vinculadas a los sectores menores de jubilación. Estas son políticas deliberadas. No hubieran ocurrido los acontecimientos que ocurrieron y los que siguen ocurriendo en el mundo del trabajo si no hubieran estado estas políticas. De cuidado, el gobierno hizo mucho para que esto ocurriera, porque eliminó todo lo denominado complemento de cuota mutual, que le permitió a las empresas aumentar los salarios sin aumentar sus costos. En realidad lo pagamos todos nosotros, todos los uruguayos. Para las rebajas impositivas permitimos que ocurrieran buena parte de estas mejoras salariales en los trabajadores de más baja remuneración. Claramente, este es otro gráfico que mira ahora el problema de los ingresos de jubilaciones y pensiones. Y claramente, ustedes ven ahí que en los primeros deciles, entre el 30 o 40% de los hogares más pobres, los aumentos de jubilaciones alcanzaron niveles más que importantes y diferenciales respecto al resto. O sea, las políticas de aumento diferencial de jubilaciones y pensiones, atendiendo las situaciones de los más vulnerables, también impactaron en la distribución del ingreso de manera muy fuertemente. Cuidado, la desigualdad o los indicadores de pobreza absoluta entre jubilados y pensionistas son mucho más bajos que entre los jóvenes. O sea, la pobreza en los jóvenes es mucho más importante que la pobreza en la tercera edad. Pero como digo, mucho es mucho más importante. Varias veces superior. Varias veces superior. O sea, no hay, si hay un 15% de los hogares hoy que están bajo la línea de pobreza, sobre los hogares de jubilados y pensionistas esto no llega al 7%. Bueno, y si uno lo mira en los hogares en los que hay predominio de gente joven, se puede llegar a 25 o más. O sea, son muchas veces superiores. Esos son los verdaderos excluidos, los verdaderos perjudicados. Esos son los que están en peores circunstancias, esos son los que requieren más de nosotros. Claramente en las jubilaciones fue todavía más claro el proceso de incremento diferencial. Fíjense que se aumentaron las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas el 136% en términos reales. Uno podrá decir que todavía las remuneraciones e ingresos de algunos jubilados y pensionistas son bajas. Lo que no se puede decir es que no estamos trabajando en la dirección correcta. Eso no se puede decir. Insisto, no tenemos por qué decir, esta es una cosa importante en términos de distribución. Nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo va en la buena dirección y aceptar nosotros mismos que lo que estamos haciendo todavía no alcanza. Por esto yo creo que políticamente esto importa, porque jamás hay que parapetarse en que es suficiente y alcanza. Yo creo que eso es una mala respuesta. Mala respuesta. Porque quien
tiene una necesidad no acepta que le digan que está mejor porque interpreta que está bien. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Creo que nosotros tenemos muy especialmente que tener cuidado, porque si no le empezamos a explicar a los demás cómo deben sentirse, y eso no funciona. No tenemos por qué explicarle a los demás cómo deberían sentirse si fueran suficientemente astutos para darse cuenta de lo que están haciendo. Ellos saben cómo se sienten. Y una cosa es decir, vamos caminando y tener la modestia, el cuidado, es decir, falta mucho, y hay gente que tiene mucha razón de sentirse que a ella no le llega. O no le llega lo que necesita, porque le está llegando mucho más de lo que le llegaba a alguien. Y no hay que enojarse con esa cosa. No hay que enojarse, no hay que fastidiarse, nunca con eso. Obviamente están todas las políticas de empleo, y vaya que si estamos aplicando políticas de empleo, probablemente nunca en el país hubo tantos esfuerzos de vincular empleo y capacitación. Hoy los esfuerzos se realizan. Ahora, claramente hay temas que tienen que ver con la eficacia de las políticas de empleo, que son siempre temas de enorme trascendencia política, porque cuando uno hace políticas directas, por ejemplo, de capacitación de trabajadores, lo peor que puede pasar a una política de ese tipo, que puede estar muy bien esperada, es que los trabajadores que se capacitan después no tienen una inserción fácil y fluida en el mercado de trabajo. Es terrible, porque es frustrante para la política, frustrante para los propios participantes de esos programas. Entonces, ahí estamos haciendo cosas, tenemos que preocuparnos mucho por la eficacia. A veces, por querer abarcar más, y a veces esos son nuestros planteos, bueno, abarcar más, podemos estar complicando mucho la eficacia de estos programas. Yo, por ejemplo, tengo muy buena opinión sobre lo que está haciendo el sector de la construcción. Está haciendo un buen esfuerzo. Fueron a buscar trabajadores que ya estaban retirados, los usan para capacitar, formar gente, y además la propia Cámara de la Construcción vehiculiza la salida de esos trabajadores sobre empleos efectivamente posibles y por una inserción. Esas son políticas inteligentes. O sea, estamos poniendo al servicio de los que necesitan las herramientas y las están aprovechando. Deberíamos preocuparnos por multiplicar experiencias de ese tipo, porque eso importa desde el punto de vista distributivo. Porque acuérdense que los que están peor son los que tienen menos activos y menos herramientas para defenderse. Y no vamos a cambiar la distribución del ingreso radicalmente sobre la base de los niveles de herramientas y activos que cada uno de los uruguayos tiene hoy. No lo vamos a lograr. Discúlpenme, no lo vamos a lograr. No vamos a conseguir que quien no terminó primaria disfrute igual que un ingeniero en el sector más dinámico de la economía. ¿Saben? No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Y si queremos caminar en esa dirección, nos tenemos que preocupar mucho por la eficacia de las políticas de formación, de capacitación y de inclusión en todos estos ámbitos. Y me parece que hay que ser franco en eso, porque esos procesos no se arreglan ni en minutos, ni en horas, ni en semanas, ni en meses, y a veces en muchos años. Claramente, en todos los temas de equidad intervienen las políticas de desarrollo rural, la preservación del medio ambiente, son, si ustedes quieren, todas políticas que influyen sobre la distribución primaria del ingreso. Y vaya si lo hacen. Porque preservar el medio ambiente es un costo. Asegurar la sustentabilidad de la producción es un costo. Estas políticas imponen costos y restricciones sobre el uso que haría cualquier empresario de sus activos agropecuarios. La degradación del recurso natural es algo que es una preocupación social, tiene efectos económicos, y imponer reglas de administración y manejo de suelos para preservar la sustentabilidad de esto es un costo. Y si no fuera un costo, no había tanta discusión. Y la hay y bastante. Todas las políticas industriales, todas las políticas de competitividad, todas las políticas de pymes tratan de ir sobre la producción, tratan de ir sobre la distribución primaria del ingreso. Todas estas políticas, ellas también son distributivas. Y ahí importa siempre preguntarnos a quién estamos favoreciendo. Pues si aplicamos políticas que favorecen a los que ya están
condiciones, podemos estar, desde el punto de vista distributivo, no haciendo nuestro trabajo. Puede tener sentido productivo, desde el punto de vista distributivo, a quién se apoya, en términos de quiénes son los ocupados en esos sectores, importa, aunque uno crea que eso es muy bueno para el país, y a veces la tensión entre lo distributivo y lo productivo puede existir, pero en estas políticas muy especialmente. Hay un tema que tiene que ver quizás menos, para ustedes puede parecer menos obvio, pero la falta de acceso o los costos de acceso a los servicios financieros son un problema muy serio de cuidado. Porque quienes tienen acceso a los instrumentos financieros resuelven mejor los problemas cotidianos de su vida y los vaivenes de su vida que los que no tienen acceso a los servicios financieros. Y en Uruguay tenemos un problema, tenemos muy desigual y muy bajo acceso a servicios financieros. Y esto es un problema que impacta y va a impactar mucho sobre el bienestar y la igualdad. Nosotros estamos impulsando programas que vamos a tratar de poner en marcha muy fuertemente del año 2012-2013 vinculados a estas cuestiones. Y no nos debemos dejar confundir entre los problemas de inclusión financiera y los problemas de estimular el crédito para que la gente consuma. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra. Uno, incluyendo y facilitando el acceso a instrumentos financieros más baratos y mejor regulados, probablemente se incorporan mucho más bienestar que a través de otras políticas que tratan de hacer un trabajo que a veces sale muy mal. A veces sale muy mal. Vamos ahora a referirnos a cuál es en Uruguay el papel de la estrategia fiscal o la política que se discute básicamente en ocasión de las asignaciones presupuestales sobre la distribución del ingreso. Y en este caso, cuando se discute sobre temas fiscales, se está discutiendo, yo siempre lo digo, es la política fiscal es la más política de todas las políticas económicas, porque tiene que ver con de dónde provienen los recursos, o sea, los impuestos de extracción de recursos de la sociedad para utilizarlos bien en provisión de bienes públicos y cómo se gasta. Es el corazón de la política. Por eso, en cualquier país, las discusiones tributarias y presupuestales vinculadas al gasto público tienen tanta importancia política. Por algo, la ley que normalmente más trascendencia le da el Parlamento en el año regularmente, no quiere decir que otras leyes es muy importante, la ley de presupuesto o la ley de rendición de cuentas tiene un papel, ni que hablar de una reforma tributaria, ni que hablar de una reforma tributaria. En materia de política de ingresos, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Preocuparnos porque la estructura tributaria sea más justa, y lo es hoy más justa que antes. No podemos decir, y esto es claro, no podemos decir, hoy la política tributaria es justa. No, es más o menos justa de acuerdo a nuestros parámetros y a nuestras valoraciones que lo que era. Pero, claramente, no hay absolutos en este caso. Y tenemos una cuestión sí que esta sí es absoluta. Hoy tenemos mucha menos evasión y mucho más combate a los evasores que nunca en la historia de esto es, discúlpenme, esto sí es igualdad pura, reducción de inequidad pura, porque el impuesto más injusto es el que algunos pagamos y otros no pagan, porque no hay quien los encuentre al no pagar. Tan simple, porque todos nosotros tenemos las mismas obligaciones, si hay alguno que se escapa, se escondió, él no paga. Esa exclusión, ese no cobrar, ese evasor, esa es la expresión más injusta posible. Porque que nadie diga que le gusta pagar impuestos. Yo creo que eso es más, cuando se habla de cultura tributaria, yo tengo la sensación de que estamos hablando de que casi el tema tributario se transforma en una especie de gran operación de convencimiento respecto a los valores que están detrás del gasto público. Yo creo que todos nosotros individualmente, si nos ponemos la manito en el corazón, siempre creemos que los otros tienen que pagar más y que yo tengo que pagar menos. Y es así, porque los impuestos se llaman impuestos porque son imposiciones.
Porque si nos preguntaran a cada uno de nosotros cuánto estuviéramos dispuestos a contribuir, todos contribuiríamos menos que lo que estamos contribuyendo. Todos. No habría uno solo de nosotros que si nos preguntan cuánto para la sociedad y para los mismos fines, claramente todos diríamos. Y esto no es uruguayo, no tiene nada de cultural, no tiene nada de uruguayescos. Esto es así en cualquier lugar. Unas administraciones tributarias, PPS, mucho más comprometidas que nunca con combatir estas formas de ilícitos o apartamiento de cumplimiento de obligaciones. Esto también es justicia y justicia distributiva. Y capaz que con mucha más importancia que la reforma tributaria. Sin capaz, mucho más importante que la reforma tributaria. En materia de gasto, una preocupación en Uruguay por la distribución del ingreso es cómo orientar el gasto público. Y bueno, claramente fortalecer el gasto social en infraestructuras tiene efectos distributivos. El gasto social, como eje directo de intervención sobre el bienestar de quienes usan de los bienes públicos, y las infraestructuras como soporte de las actividades de producción y de trabajo que hacen que la producción ocurra, la distribución primaria en condiciones mejor que las. Obviamente reducir la carga de intereses, como hemos reducido estos años, ha tenido un papel muy importante. Porque fíjense que la eficiencia social de pagar intereses no la podemos hacer. O sea, pagamos intereses porque debemos la plata, no porque creamos que es socialmente útil. La utilidad social de pagar los intereses de una deuda a una familia, la utilidad personal, claramente simplemente cancelar una obligación que tenemos que hacer, pero toda vez que podamos sustituir intereses por otra cosa, cada vez que abaratemos los intereses, somos más felices. Y tenemos más posibilidades de impactar sobre fines socialmente útiles. En Uruguay, el gasto público es la gran herramienta distributiva de la política tributaria. Esto hay que tenerlo claro. No porque la política tributaria no tenga capacidad, sino porque tiene mucho menos capacidad. Mucho menos capacidad. Esto no es así en los países de mayor desarrollo humano y renta per cápita más alta. No es así. Los países que tienen renta per cápita de 50, 60, 70 mil dólares per cápita, 80 mil dólares per cápita, esos países, el instrumento tributario es fundamental. Es fundamental para alcanzar niveles de equidad muy superiores a los nuestros. Pero claramente, en niveles de ingresos medios como los nuestros, la herramienta tributaria tiene mucha menos capacidad. Mucha menos capacidad. Y esto está más que constatado. Si quieren alguna oportunidad se puede discutir específicamente eso para decir que esto no es un cuento chino. No es un cuento chino. Es decir, ni es una excusa. Ni es una excusa de las políticas tributarias. Aquí hay alguna información sobre lo que pasó con la reforma tributaria, pero esto es menor, absolutamente. Aquí hay algunas cosas que tienen que ver sí con lo tributario. Si nosotros queremos que los impuestos sean cada vez más justos y hagan una contribución mejor y mayor a la justicia distributiva, hay claramente las mejoras en el sistema tributario en materia de equidad tienen necesariamente que ver en nuestro sistema tributario con mejorar la progresividad del IRPF y reducir el IVA. Estas son las dos cosas más importantes. No hay otras distributivamente más importantes. El IRPF es el impuesto que diseñamos para que haga justicia distributiva. Si nosotros lo degradáramos, estamos degradando la capacidad del principal impuesto que impacta sobre justicia distributiva. Y hay que ser muy cuidadosos sobre eso, porque puede ser muy simpático. Siempre bajar impuestos es simpático. Ahora, introducir deducciones o criterios que reducen impuestos y perjudican la distribución, en el caso del IRPF, yo sinceramente tendría mucho cuidado. Distinto en el caso del IVA, porque el IVA, ustedes saben, es un impuesto que pagan los que consumen, no los que ahorran. Y como los más pobres no ahorran o ahorran mucho menos,
claramente el IVA es un impuesto que afecta más proporcionalmente a los ingresos más bajos. El instrumento distributivo más importante es el gasto público y permítanme mostrarles qué ha pasado últimamente con el gasto público social. El gasto público social que nosotros recibimos era aproximadamente algo menos de 20 puntos del producto en el año 2004 y con el último presupuesto nacional que aprobamos en el año 2014 va a ser 24 puntos del producto. ¿Cuánto es un punto del producto de hoy? Un punto del producto de hoy es aproximadamente 500 millones de dólares. Aproximadamente. Aumentar el gasto social anualmente 4 puntos del producto es haber aumentado el volumen de recursos aplicados sobre políticas sociales en 2.000 millones de dólares por año, con las estimaciones que vamos a traer. No solo el PIB es mucho más alto. O sea, el gasto público social aumentó su incidencia porque creció el PIB, pero además aumentó como proporción. Y ese aumento como proporción del PIB ha hecho que el gasto público social sea una herramienta distributiva formidable, absolutamente formidable. Y aquí, y ya voy terminando sobre estas cuestiones, el gasto público social, lo que interesa no es qué monto tiene, sino qué capacidad tiene de influir sobre la distribución del ingreso, en esta discusión que estamos teniendo. Es un gasto público que se hace con fines distributivos, esencialmente, con todas las versiones, las absolutas, las relativas, las inspiradas en consideraciones políticas específicas, pero es el gasto público social que es una gran expresión de voluntades políticas. Y el gasto público social en Uruguay siempre fue progresivo. Siempre fue progresivo. Siempre ocurre que los recursos que se extraen, la forma que se extraen los recursos, cuando se convierten en gasto, favorecían a quienes queríamos favorecer. ¿De acuerdo? Lo que ha pasado estos últimos años, es un elemento bien importante, y es que hemos ampliado mucho el gasto público social, pero hemos ampliado mucho más el impacto distributivo del gasto público social. ¿Qué quiere decir? No solo gastamos más, sino que se reorientó el gasto de tal manera que influye mucho más sobre la distribución del ingreso que nunca en el pasado. Nunca hubo tanto impacto distributivo. Más que duplicamos el impacto distributivo en los primeros 5 años de gobierno del Frente Amplio respecto al pasado. ¿Por qué? Porque focalizamos el gasto social. La combinación de política universal y focalización que hicimos nos permitió reorientar y concentrar recursos en los hogares que efectivamente tenían peores condiciones en materia de distribución de ingresos. ¿Y cuál fue el acierto? Ocuparse de los niños y los más jóvenes. Porque en Uruguay no hay nada más progresivo que ocuparse de los hogares en los que viven los niños. Si uno hace políticas universales como la que se hizo en materia de salud, de incorporar los hijos de los trabajadores activos al sistema, es una política general, pero a quien más favorece es a los sectores más bajos. Cuando hacemos el plan Ceibal y ocupamos a todas las escuelas o invertimos en educación y cubrimos al 90% de los niños y jóvenes de este país, que es lo que cubre la enseñanza pública, prácticamente el 90%. Estamos hablando de una política universal, pero que cargando recursos sobre ello, estamos aportando elementos específicos sobre los hogares, sobre los impactos distributivos humanos. Cambiando el régimen de asignaciones familiares, también ampliando la base de cobertura de asignaciones familiares. La sabiduría que tuvo nuestro primer gobierno fue concentrar los recursos del nuevo gasto y amplificado gasto social sobre los destinatarios en los que el impacto distributivo era más alto. Y eso probablemente es de las cosas más importantes que explican mejoras distributivas actuales y futuras. Todavía no está, todavía
el tema de vivienda es un capítulo aparte. Porque el tema de la vivienda no tiene que ver con la justicia distributiva del ingreso. La vivienda es el activo más importante que una familia construye a lo largo de su ciclo de vida. La propiedad de la vivienda es, en Uruguay y en cualquier parte del mundo, el activo más valioso que una familia logra construir a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, ya no es un problema de ingreso. La vivienda y la solución del problema de vivienda tiene que ver no con los ingresos actuales, sino con los niveles de bienestar a los que se accede. Hoy la vivienda es mucho más importante para el desarrollo que para los ingresos. Es la exclusión en el hábitat. Las condiciones habitacionales lamentables influyen ya no tiene directa relación con los ingresos, tiene directa relación con otro conjunto de dimensiones sociales mucho más importantes. O sea, insisto, tiene poco que ver con los ingresos, aunque los ingresos se usan para acceder a la vivienda. Eso es otra historia, ¿no? Pero estamos hablando de que el acceso a la vivienda y sobre todo la adquisición de la vivienda es la operación financiera más importante que realiza cualquier familia, cualquiera de nosotros que estamos acá, seguramente todos, el activo más importante que construimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, hacemos muy bien en preocuparnos por la vivienda, pero las políticas no van a tener impactos distributivos, porque no vas a cambiar los ingresos. Con una política agresiva de vivienda tú no cambias los ingresos. Quizás salvo de los que construyen las viviendas. ¿Sí? Pero no le cambias los ingresos. Pero no le cambias los ingresos a la gente. No los cambias. Producís un bien muy importante para el bienestar, pero no le cambias los niveles de ingresos a la gente. Acá estamos hablando de distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso y el papel del gasto público, el impacto distributivo que va a tener una política agresiva de vivienda, va a ser menor que la educación, pero va a hacer un aporte social quizás más importante, o tan importante como la educación. Porque tú lo que vas a hacer es permitir a alguien que resuelva un problema grave sin cambiarle la distribución del ingreso. Sin cambiarle mucho, porque subsidios hay. Porque tú, cuando hacemos un subsidio a la cuota, como está haciendo el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, es una parte, pero no es una parte que vaya a ser tan importante como lo que ocurre en la confusión de reforma de la salud, asignaciones familiares, las tarjetas del Uruguay Social del MIDES, más la educación. Es otra magnitud. Vamos a poner las cosas claras. La inversión pública en vivienda anual ronda en algo más de 200 y algo millones de dólares, y el gasto público social, estamos hablando de 20 puntos del producto. 20 puntos del producto son 10.000 millones de dólares. ¿Bien? O sea, para ponerlos en órdenes de magnitud, darse cuenta que hay una distancia un poquito grande entre uno y otro de los. Entonces, permítanme decir, nosotros hemos generado unas políticas muy relevantes en términos de la capacidad de, a través del gasto público social, mejorar la distribución del ingreso. Y este es nuevamente un gráfico que se lee muy mal por un problema simplemente de formato, pero que lo que dice es cuál es la estructura actual de las transferencias monetarias que realiza el Estado a las familias. Y básicamente están ordenados de los hogares más pobres a los más ricos. Y hoy el sistema de transferencias del Estado tiene una estructura claramente progresiva. Están concentradas sobre los 4 deciles más pobres de la población, e incluso tienen transferencias negativas o nulas de parte del Estado por todo concepto de que todas las transferencias monetarias en los 2 deciles mayores. Pero fíjense cómo era la estructura de las transferencias sociales en el 2004 y cómo era en el 2010. En el 2004, son las líneas verdes, el 10% más rico de la población era el que recibía más transferencias sociales. Digámoslo así,
la estructura de las transferencias monetarias que nosotros heredamos cuando llegamos al gobierno, que la sociedad uruguaya tenía cuando nosotros llegamos al gobierno, era inexplicable. O sea, no lo podíamos explicar. Es absolutamente inaudito que un sistema de transferencias monetarias tuviera esta estructura. Ustedes lo que tienen ahí es, en el año 2010, cuál es el esquema de beneficiarios de las transferencias monetarias. Nos podrán discutir si hacemos bien o mal las cosas, pero la orientación y la explicación de lo que estamos haciendo en términos de justicia distributiva, nadie la puede ver. Hoy, la justicia distributiva de las transferencias monetarias está claramente explicable. Más esfuerzo y más significativo sobre los hogares de los segmentos más pobres. Y cero o nulas, o muy bajitas, contribuciones y transferencias a los sectores que tienen menos necesidad. Perdón. ¿Por qué conceptos recibir transferencias lo reciben más alto? Porque la verdad que no me doy cuenta. Sí. Hay pensiones no contributivas y pensiones, algunos regímenes de pensiones inexplicables. Acuérdense que eran muy chiquitas las pensiones. Pues todo es un problema relativo. Todo es un problema relativo. O sea, nosotros lo que hicimos fue a ensanchar mucho la base de beneficiarios. Y antes eran muchos menos beneficiarios. Detrás fíjense en las asignaciones familiares, por ejemplo. Las asignaciones familiares, los beneficiarios, nosotros multiplicamos los beneficiarios por 4 o por 5. Entonces hay problemas. Ya cuando ensanchás cambias la forma. Y segundo, cuando racionalizás, quizás no era mucho, pero lo que pasa estaba muy desigualmente distribuida. Cosas muy absurdas, muy absurdas. ¿Las exoneraciones tributarias cuando también caían ahí? No, estas son transferencias monetarias. Acá hay dinero contante y son transferencias monetarias. Y aquí un punto que nos conecta quizás con algunos temas de calidad y productividad que terminamos con las 9 teníamos que terminar. Cuando uno analiza el gasto público social hay de dos tipos. Está el gasto público social, que es transferir dinero, y ahí el problema de eficiencia del gasto público se define solo en términos de que no haya malversación, que no haya corrupción, que no haya desvío. O sea, cuando uno transfiere dinero, lo único que tiene que asegurarse es que lo transfiere a quien lo debe transferir y no a otros. Esa es una parte del gasto público. Y que cuando uno define correctamente el destinatario y lo hace, el concepto de eficiencia o calidad del gasto está asegurado. El problema es cuando el gasto público lo que hace es financiar producción de bienes de los cuales la gente no recibe el dinero, sino que recibe la calidad de los bienes. Ese es el momento en el cual los problemas de calidad del gasto público y eficiencia de la producción de los bienes públicos adquieren una jerarquía política diferente. Y me parece que este es un tema muy importante para decir, una vez que uno supera el problema de reestructurar el sistema de gasto público, cuando le damos un formato, una magnitud adecuada, o mucho más adecuada en el pasado, y una mejor distribución de recursos, los problemas de calidad y la preocupación por los problemas de calidad tiene que ganar jerarquía necesariamente. Tiene que convertirse en un elemento jerárquicamente cada vez más importante. Porque las transferencias monetarias siempre van a ser, por suerte, una parte menor. Porque en la medida que la economía siga creciendo, las transferencias justificadas por situaciones extremas se van a volver menos importantes. Y se nos va a volver más importante el problema de los servicios universales. La calidad y eficacia de los servicios universales. Por más, nuestra forma de pensar nos hace estar convencidos que detrás de esas plataformas amplias de servicios universales es donde están mejor representados los intereses de lo colectivo. Entonces, es por nuestra ideología que nos tenemos que preocupar por la eficacia y la eficiencia de la provisión de esos bienes públicos, que la gente no recibe dinero, sino que recibe el producto de un esfuerzo humano.
el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de quienes atienden en temas sanitarios, los esfuerzos que son finalmente complejas operaciones de producción. Complejas operaciones de producción. Y siempre, a ver una cosa, siempre es más fácil transferir dinero que de organizar una producción. Siempre es más fácil ir a cobrar el dinero de intereses a un banco que ponerse a organizar una empresa y a trabajar y a tomar riesgos. Siempre. Pero eso vale en el sector público y vale en el sector privado. Ahora, para los que estamos convencidos que el sector público presta a la sociedad un tipo de servicio que tiene mucho más valor distributivo, somos los primeros que tenemos que estar preocupados por eso. Los que tenemos que estar a la avanzada de esa preocupación. Sobre todo después que estamos convencidos que la sociedad ya sintoniza con el esfuerzo que hicimos en materia de aumentar las dotaciones de recursos. Hoy la sociedad uruguaya está convencida que hizo toda la sociedad un enorme esfuerzo de mejorar situaciones en materia de dotación de recursos. La sociedad lo siente así. Y nosotros lo sabemos porque hablamos con la gente, todos nosotros. Y ahí se vuelven los problemas de calidad, de eficiencia, problemas cada vez más importantes. Y nosotros tenemos que hacer de eso, me parece una plataforma política que tiene que ver con temas distributivos. Porque, este es el cierre y ya termino. Detrás de cualquier esfuerzo por alterar la distribución del ingreso a largo plazo está esencialmente el tema de la productividad y esencialmente el problema de la productividad está influyendo tanto sobre cuánto más vamos a producir y quiénes van a recibir los frutos del crecimiento. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, no solo un reducido periodo de tiempo en el cual vivimos, sino que además los días tienen 24 horas. Y nosotros queremos dedicar a actividades por las que recibimos remuneraciones, una parte del día aspiramos a dormir, aspiramos a tener alguna otra actividad que no sea una actividad por la que recibimos remuneración y que la combinación de eso nos conduzca a algún índice de satisfacción o de felicidad. Lo que necesitamos es que las horas que dedicamos al trabajo sean cada vez más productivas. Si nosotros no hacemos del debate de la productividad el debate del progreso, y creemos que el debate de la productividad es el debate entre formas de apropiación de plusvalía, estamos liquidados. Estamos liquidados. Tanto por el nivel de ingresos como por quienes van a recibir los frutos de esos ingresos. Por los dos lados. Y esto me parece que son temas sobre los cuales tenemos que nosotros ponerlos en la agenda hoy. Quizás hace 5 o 6 años no era un tema tan relevante. Hace 5 o 6 años teníamos 12% de la población desempleada, capacidad ociosa en todas las actividades económicas, teníamos bajísimos niveles de inversión productiva, teníamos una situación en materia de infraestructuras que para aquel Uruguay no se necesitaba mucho más. Ahora que tenemos tensionado el mercado de trabajo con bajísimos niveles de desempleo, las infraestructuras tensionadas como nunca por prosperidad distribuida a lo largo y ancho de todo el país, cuando nos encontramos con capacidades instaladas de los sectores más importantes de la economía que están reclamando inversiones cada vez más fuertes, o instalamos el debate de la productividad y el reto de la productividad como el principal problema para la distribución, o estaremos equivocando. Obviamente, si volvemos a tener 10% de desempleo y capacidades instaladas, este debate tendrá otra significación desde el punto de vista distributivo. Tendrá igual significación económica, tendrá menos significación distributiva. Bueno.